Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del jueves 15 de febrero en una jornada en la que hay mucho que contar, no solo de la madrugada, de las últimas horas, mirando a la economía, a la macro y por supuesto a las tensiones geopolíticas que mantienen en vilo a la comunidad internacional y al tablero de la diplomacia. Todo esto en un momento en el que, por supuesto, y tras esa jornada alcista en Wall Street, en el que el S&P 500 recuperaba los 5.000 puntos, importante hoy en la bolsa asiática, cómo Japón está recuperando y además sumando posiciones pese a haber entrado inesperadamente en recesión técnica en la economía japonesa, que en el cuarto trimestre del año ha arrojado una lectura de contracción del menos 0,1%, pese al crecimiento que se esperaba y que sentencia su entrada en recesión técnica, que son 2 trimestres consecutivos en contracción económica. En tasa anual también la lectura es una contracción del menos 0,4% que se añade al menos 3,3% previo. Son datos que si además ponen algo de relieve, según esas cifras del gabinete nipón, es que el país también podría haber perdido su posición como tercera economía más grande del mundo frente a Alemania en lectura, eso sí, en esa medición de dólares de Estados Unidos. Lo veremos, ese podium en cuanto al ranking de las mayores economías del mundo se señalará una vez que se confirmen los datos, las cifras de crecimiento económico finales, y será lo que sea el protagonismo de las próximas semanas. En este contexto y por supuesto la gran noticia que también está engrosando la atención de los mercados, viene escrita por parte de lo que están siendo las grandes tensiones, los grandes asuntos que escriben la actualidad de la mañana y que parten por ese llamamiento desde el jefe de la inteligencia de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Mac Turner, que habla ni más ni menos que una amenaza grave, gravísima para la seguridad nacional de los Estados Unidos y ya ha hecho ese llamamiento a los miembros del Congreso sobre la capacidad militar extranjera desestabilizadora que tendría como foco de origen, según la información puesta en escena por la ABC News, una amenaza que tendría que ver con el intento ruso de colocar un arma nuclear en el espacio. Una declaración, una advertencia que sobrevuela el temor del tablero internacional y que ha despertado, de hecho, la sorpresa del asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, que tenía prevista una reunión para este jueves con un grupo de altos miembros de la Cámara de Representantes, el grupo de los 8, en el que iban a hablar sobre este asunto, y el que se haya puesto en escena antes ha señalado que le ha pillado por sorpresa y que no resultaba necesario. Un llamamiento a la calma, mientras por parte de Estados Unidos el presidente quiere llevar a cabo un recorte en el pedido de esos aviones F-35, que supondrá un recorte del 18% en la compra de esas naves que el Pentágono tiene previsto comprar el próximo año. Una medida que de alguna manera se justifica por ese límite del Congreso sobre el tamaño del presupuesto de defensa, que obliga a la Administración a reducir gastos y buscar formas de ahorro. Una medida que sin lugar a dudas pone en evidencia lo que son los objetivos en defensa con las cifras de gasto y los límites fijados por sus señorías en Estados Unidos. Y en medio de las tensiones, la lectura más económica, que añade que los intereses de la deuda nacional podrían amenazar la estabilidad económica de los Estados Unidos. Lo ha dicho el propio director de la Oficina del Presupuesto del Congreso, advirtiendo que la creciente deuda nacional y el costo del pago de intereses podrían convertirse en una amenaza existencial para la economía estadounidense. La economía estadounidense en el punto de mira en medio de las grandes tensiones internacionales que tiene además en Estados Unidos siempre como epicentro, y es lo que a esta hora también nos hace mirar a las tensiones en Oriente Medio, en un momento en que Israel, el primer ministro israelí, ha señalado que va a seguir adelante con sus acciones contra Hamás en la ciudad fronteriza de Rafah, donde se encuentra ese gran número de los palestinos desplazados desde que se desencadenó la guerra en Ucrania, una operación que va a seguir adelante pese a las presiones internacionales y en un momento
en el que además Israel no solamente mira a esa lucha contra los terroristas de Hamás, los que protagonizaron esos ataques sorpresivos del 7 de octubre que desencadenaron la guerra, sino lo que también puede ser su próximo paso a dar, porque el ejército israelí acaba de decir que se prepara para la guerra en el norte en referencia a la frontera con el Líbano. Lo ha dicho el jefe del Estado Mayor, que dice que harán retroceder todas las capacidades de Hezbollah en el país, porque asegura eso llevará estabilidad y paz a la zona y los residentes, dice, podrán regresar, aunque augura que llevará tiempo. Una actualidad del día que, como les venimos contando, se escribe y mucho en medio de las tensiones que se esbozan en el tablero internacional y que a esta hora miran a Estados Unidos. El jefe de inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, ha pedido a la Casa Blanca que desclasifique información sobre una grave amenaza a la seguridad nacional y ha enviado correos electrónicos a miembros del Congreso informando y advirtiendo sobre una capacidad militar extranjera desestabilizadora. El asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden, Jake Sullivan, se ha negado a arrojar luz sobre esta amenaza no revelada que algunos medios estadounidenses, como les estamos contando, han vinculado con Rusia y el espacio. De hecho, en su exposición, Turner solicitaba que el presidente Biden desclasifique toda la información relacionada con esta amenaza para que el Congreso, la Administración y los propios aliados de Estados Unidos puedan discutir abiertamente las acciones necesarias para responder a esa amenaza. Una amenaza con nombre propio. ABC News informaba que está relacionada con un intento ruso de colocar un arma nuclear en el espacio. Tras la declaración de Turner, como decíamos, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, advertía y señalaba que este jueves tenía previsto una reunión con altos miembros de la Cámara de Representantes, con ese grupo de los 8, para informarles sobre el asunto. Vamos a escuchar el momento de la denuncia de Mike Turner. Yeah. Thanks, Jake. Shortly before you came out, Congressman Mike Turner issued a statement saying that President Biden should declassify intelligence related to a, quote, serious national security threat. What can you say about the threat and what the administration plans to do? So first, I reached out earlier this week to the Gang of Eight to offer myself up for a personal briefing to the Gang of Eight, and in fact, we scheduled a briefing for the 4 House members of the Gang of Eight tomorrow. That's been on the books. So I am a bit surprised that Congressman Turner came out publicly today in advance of a meeting on the books for me to go sit with him alongside our intelligence and defense professionals tomorrow. That's his choice to do that. All I can tell you is that I'm focused on going to see him, sit with him, as well as the other House members of the Gang of Eight tomorrow. And I'm not in a position to say anything further from this podium at this time, other than to make the broad point that this administration has gone further and in more creative, more strategic ways dealt with the declassification of intelligence in the national interest of the United States than any administration in history. So you definitely are not going to find an unwillingness to do that when it's in our national security interest to do so. At the same time, we of course have to continue to prioritize and focus very much on the issue of sources and methods. We'll do that. Ultimately, these are decisions for the president to make. But in the meantime, the most important thing is we have the opportunity to sit in a classified setting and have the kind of conversation with the House intelligence leadership that I, in fact, had scheduled before Congressman Turner went out today. Yeah. But just to be clear, Turner calls this an urgent matter with regard to a destabilizing foreign military capability. Are you aware that there is an emerging serious threat here that he's referring to? Again, I'll just say that I personally reached out to the Gang of Eight. It is highly unusual, in fact, for the National Security Advisor to do that. I did that to set up a meeting. The Senate's not here. The 4 House members have agreed to that meeting. This is well before Congressman Turner came out today. We'll have that conversation tomorrow. I'm not going to say anything further today. But do you believe that this is about the same thing? When you set up that meeting to reach out to them, were you intending to discuss this matter? Well, I'll leave it to you to draw whatever connections you want. All I can say is I reached out to see Turner. Turner's gone out publicly. I'm going to go see Turner tomorrow. That's where I want to leave things for today. Son las declaraciones de Jake Sullivan cuando era preguntado por esa amenaza que ponía sobre la mesa Mike Turner y emplazando a lo que va a ser
esa reunión del grupo de la banda de los 8 durante esta jornada y señalando la responsabilidad de Biden a la hora de decidir qué desclasificar. Máxima atención en un momento en el que, mirando a la administración norteamericana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere un recorte del 18% en el número de aviones F-35 que el Pentágono tiene previsto comprar de cara al próximo ejercicio, después de que el límite del Congreso sobre el tamaño del próximo presupuesto de defensa ha obligado a la administración a buscar ahorros, según las fuentes citadas por Reuters. El pedido del Pentágono, dirigido a Lockheed Martin, caerá a menos de 70 frente a un pedido esperado de 83, lo que supondrá una caída estimada de 1.600 millones de dólares en el gasto en aviones. La caída en los pedidos del F-35, además, podría afectar al gran contratista de defensa, que obtiene alrededor de una cuarta parte de sus ingresos de ese programa de aviones. La demanda internacional de los aviones, que cuestan entre 80 y 120 millones de dólares cada uno, según el tipo, sigue siendo fuerte. Hay que señalar que las acciones de Lockheed Martin cayeron un 2,6% tras la publicación de la noticia por parte de Reuters, y enviaban un comunicado en el que señalaban que confiaban y esperaban trabajar con la administración Biden y el Congreso sobre el presupuesto del año fiscal de 2025 en los próximos meses. Y en medio de las tensiones seguimos con la mirada puesta en Estados Unidos, con la lectura más económica, que añade además que los intereses de la deuda nacional podrían amenazar la estabilidad económica de Estados Unidos. El director de la Oficina del Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, ha advertido a los legisladores de la Cámara de Representantes que la creciente deuda nacional y el costo del pago de los intereses podría convertirse en una amenaza existencial para la economía estadounidense. El director de la CBO, por sus siglas, Philip Swagel, ha señalado que el aumento de los costos de interés va a desplazar otros posibles usos de los recursos gubernamentales y luego también, dice, representará un riesgo para la estabilidad económica. Declaración ante el Comité de Presupuesto en una audiencia en el Capitolio, centrada en el informe semestral, que además proyecta que el déficit presupuestario anual de Estados Unidos crecerá aproximadamente en $1 billón durante los próximos 10 años y el déficit que espera que ascienda a 1,6 billones de dólares en el año fiscal 2024 crecerá a 2,6 billones en 2034. El informe también predice que el interés neto como porcentaje de ese PIB superará el gasto discrecional no relacionado con la defensa en 2024 y aumentará al 3,9% en 10 años. Y con todo esto, el tablero internacional pendiente, por tanto, de las grandes tensiones, pendiente de lo que pasa en Estados Unidos y de cómo el discurso de Washington recuerda más a los tiempos de la Guerra Fría con respecto a Rusia. En este marco, el discurso o la amenaza de Donald Trump de que si vuelve a la Casa Blanca, si consigue ser elegido en esas primarias republicanas y competir con Joe Biden por el asiento en el despacho oval, dice que Estados Unidos no protegería a los socios de la OTAN que no cumplan con los objetivos de inversión en defensa en la alianza. Un asunto que sigue sobrevolando el tablero de la diplomacia y de las alianzas y que vuelve a situarse hoy en el epicentro del debate en la reunión informal de ministros de defensa de la Unión Europea en Bruselas, que va a celebrarse este jueves. Un encuentro que llega precisamente después de que la OTAN hiciera gala en las últimas horas del nivel récord de gasto militar para contrarrestar los ataques de Trump. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, avisaba de que las declaraciones del candidato republicano socavan la capacidad de disuasión de la alianza y subrayaba que el propósito de la OTAN es prevenir la guerra. So the purpose of NATO is to prevent war, is to preserve peace, is to prevent an attack on NATO allies, and we have done so successfully for decades because our deterrence is credible. So any suggestion that we are not standing up for each other, that we are not going to protect each other, that does undermine the security of all of us, increasing the risks, and therefore it is so important that we, both in actions but also in words, communicate clearly that we stand by NATO's commitment to protect and defend all allies. Importante esas declaraciones que siguen cobrando el protagonismo en el escenario internacional y que hoy, sin lugar a dudas,
Además, estaremos atentos a esa cumbre informal de esa reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea. Mirando todos los puntos calientes del mapa, el asunto principal nos sigue poniendo en Oriente Medio, donde el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha confirmado que Israel va a seguir adelante con su ofensiva contra Hamás en la ciudad fronteriza de Rafah, el último refugio para los palestinos desplazados en el sur de Gaza, tras permitir que los civiles abandonen la zona. En Telegram ha señalado que está bajo una intención, van a continuar hasta luchar hasta la victoria, y el líder israelí ha subrayado que está bajo una creciente presión internacional para retrasar el ataque planeado, pero no ha dado indicaciones sobre cuándo podría tener lugar la ofensiva o a dónde podrían ir esos cientos de miles de personas que ahora se encuentran refugiadas en Rafah. Las declaraciones de Netanyahu, colgadas además en Telegram, llegaban un día después de que las conversaciones en El Cairo sobre un posible alto el fuego y la entrega de rehenes en poder de Hamás terminarán sin resultados concluyentes, avivando temores entre los palestinos desplazados de que Israel pronto va a asaltar Rafah, esa ciudad fronteriza con Egipto. Y el ejército israelí se prepara para la guerra en el norte, en referencia a la frontera con el Líbano. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Hervi Halevi, ha asegurado que harán retroceder todas las capacidades de Hezbollah en el país, lo que traerá, dice, llevará la estabilidad y la paz a la zona, y los residentes podrán regresar, dice, aunque augura que llevará algún tiempo. Las Fuerzas Armadas de Israel ejecutaron el miércoles una ola de ataques aéreos en el Líbano en respuesta a un atentado que costó la vida a un soldado israelí. Y en la lectura más económica de la mañana, sin lugar a dudas, el protagonismo nos hace mirar a Japón, y en una jornada en la que además estamos viendo cómo, tras las subidas en Wall Street, el índice Nikkei en Tokio sigue ese comportamiento, subidas del 1,23%, subidas para las acciones niponas, pese a la entrada inesperada en contracción de la economía nipona. La economía, el PIB, se ha contraído por segundo trimestre consecutivo, un menos 0,1% en la tasa trimestral, frente al dato positivo que se esperaba, y en la lectura interanual, en la lectura menos 0,4%, que se añade al menos 3,3% previo. Unas cifras del gabinete nipón que también indican que el país puede haber perdido su posición como tercera economía más grande del mundo frente a Alemania. En la bolsa nipona, el Topix sube también en una jornada en la que Rakuten, el conglomerado tecnológico, se dispara un 16% después de que se anunciase unos resultados mejor de lo esperado. Y mirando a Japón, en octubre el Fondo Monetario Internacional ya pronosticó que Alemania probablemente superará a Japón como la tercera economía más grande del mundo, medida en dólares estadounidenses. Eso sí, el organismo internacional solo declarará un cambio en ese ranking, en ese podio ni en su clasificación, una vez que ambos países hayan publicado las versiones finales de sus cifras de crecimiento económico. Un ranking que el FMI comenzó a lanzar y comparativa por parte de los países en 1980. En el análisis que recoge esta mañana la BBC del economista Neil Newman, ha señalado que las últimas cifras muestran que la economía nipona vale alrededor de 4,2 billones de dólares, unos 3,3 billones de libras esterlinas en 2023, mientras que la de Alemania era de 4,4 billones de dólares. Esto se debe a la debilidad de la moneda nipona frente al dólar, ya que si el yen se recupera, el país podría recuperar el tercer puesto. Mirando a los mercados hoy, las acciones de Sony son protagonistas en Tokio, desplome del 8,6% tras recortar las previsiones de ventas de su PlayStation 5, que precisamente era una de las grandes bazas por la que disparaban los resultados del último trimestre con esa temporada navideña que registraba esas fuertes ventas. Recortes de previsiones en las ventas de su consola que hoy lastran las acciones de la compañía, y en un momento en el que Sony ha anunciado ese aumento del 10% en el beneficio operativo para el tercer trimestre, pero recortaba su previsión de ventas para el año fiscal en 4 millones de unidades hasta las 21 millones. Y todo esto, por supuesto, llega en una jornada en la que entre los protagonistas con nombre propio hemos visto en Wall Street anotarse ganancias generalizadas
y el S&P 500 recuperar ese nivel de los 5.000 puntos que había perdido ese martes, en el que el mercado americano se veía lastrado por el decepcionante dato de inflación en Estados Unidos. Una vez asimilado, los índices se recuperaban en una jornada en la que veíamos cómo entre los nombres propios veíamos las fuertes alzas de Lyft, las aplicaciones de taxis que se disparaba después de batir previsiones y tras sufrir la fuerte volatilidad de los fallos a la hora de presentar sus cuentas, y también en la que veíamos cómo Nvidia desplazaba brevemente a Alphabet, la matriz de Google, para convertirse en la tercera empresa más valiosa de Estados Unidos. Y varios asuntos de nombre empresarial en esta mañana. Miles de automóviles del grupo Volkswagen, Porsche, Bentley y Audi están paralizados en los puertos de Estados Unidos tras descubrir un componente ilegal de procedencia china en sus vehículos, según publica Financial Times. Se trataría de un componente eléctrico cuyo origen está en el oeste de China e infringe las leyes estadounidenses contra el trabajo forzoso. Volkswagen ha asegurado no tener conocimiento sobre ello y la paralización afecta a unos 1.000 vehículos de las marcas Porsche, varios miles de Audi y varios cientos de Bentley. Y antes de terminar, Cisco ha anunciado planes para recortar el 5% de su fuerza laboral, que supondrá unos 4.250 puestos de trabajo. Pese al anuncio, las acciones caían un 5% en el mercado After Hours tras decepcionar guías e ingresos en una jornada en la que la compañía sí presentaba resultados sólidos, pero pese a esas expectativas optimistas, las guías quedaban por debajo de lo esperado. Con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.